Ecuaciones lineales con dos incógnitas. Tienen la forma ax más by igual a c, donde x e y representan las incógnitas de la ecuación, a, b y c son números reales, a y b los denominamos coeficientes y c término libre o término independiente de la ecuación. Por ejemplo, en esta tabla que se nos pide completar identificando los coeficientes de x, de y y el término independiente, la primera ecuación 3x más y igual a 2, tenemos que el coeficiente de x es 3, el coeficiente de y es 1 y el término independiente es 2. En el siguiente ejemplo, menos x más 2y igual a 4, el coeficiente de x es menos 1, el coeficiente de y es 2 y el término independiente es 4. También podríamos ver situaciones en las cuales podamos utilizar las ecuaciones lineales con dos incógnitas para representar de manera algebraica dicha situación. Por ejemplo, la suma de dos números es 54. Algebraicamente lo podemos escribir x más y es igual a 54. Un cuaderno cuesta el doble que un lápiz. Por ejemplo, C es igual a 2L. Con este ejemplo, quiero mostrar que no es estrictamente necesario que las incógnitas sean siempre x e y. Podemos ocupar otras letras también. Sin embargo, x e y son las más comunes porque, como vamos a ver más adelante en este video, las vamos a asociar también a las coordenadas del plano cartesiano. El perímetro de un rectángulo es igual a 30, lo podemos escribir 2x más 2y es igual a 30, recordando que en el rectángulo tenemos dos pares de lados iguales, que estarían representados por la x y la y. Se nos puede pedir también comprobar si los valores entregados son o no solución de la ecuación. Por ejemplo, x igual a 0 y igual a 2, verificar si es solución de la ecuación 3x más 7y igual a 14. ¿Qué es lo que debemos hacer en este caso? Reemplazar la x por el valor indicado 0, la y por el valor indicado 2 y comprobar que se cumpla la igualdad que nos propone la ecuación. Es decir, que nos quede, en este caso, 14 es igual a 14. Por lo tanto, podríamos decir que el punto 0,2 es solución, entendiendo que estamos escribiendo el punto como una coordenada del plano x, y. En el siguiente ejemplo, x igual a 1 y es igual a 3 para la ecuación menos 2x más 5y igual a 3. Reemplazamos el x por el 1, la y por el 3, hacemos los cálculos y nos queda 13. Por lo tanto, no se cumple la igualdad propuesta por la ecuación, que era 3. Es decir, el punto 1,3 no es solución de esta ecuación. Ahora, vamos a determinar la solución correspondiente conociendo uno de los valores, conociendo el valor de x o conociendo el valor de y. En el primer ejemplo, para x igual a 1, determina el valor de y en la ecuación 2x más y igual a 7. Reemplazamos la x por el 1 y despejamos la y. Nos queda que y es igual a 5. Por lo tanto, la solución que se genera sería el punto 1,5. En el segundo ejemplo, para y igual a menos 3, nos piden determinar el valor de x en la ecuación 5 factor de x menos 1 más 2 factor de y menos 2 es igual a 5. En este caso vamos a primero proceder a eliminar paréntesis, reducir términos semejantes y al último vamos a reemplazar el y igual a menos 3. Desarrollamos los paréntesis, 5x menos 5, 2y menos 4 es igual a 5. Como queremos calcular el valor de la x, vamos a despejar la x en la ecuación, traspasando todo al otro lado de la igualdad, reduciendo términos semejantes, y en esta expresión que nos queda que x es igual a 14 menos 2y dividido en 5, voy a reemplazar el y que es igual a menos 3, que es el valor indicado. Reemplazo teniendo cuidado de utilizar de manera correcta la regla de los signos. Menos 2 por menos 3 me queda más 6, por lo tanto el resultado final para x es 4.
se genera el punto solución 4, menos 3. Sobre las soluciones de las ecuaciones lineales con dos incógnitas, podemos decir que, primero, tienen infinitas soluciones. Como vimos en el caso anterior, basta con dar un valor distinto a la x para encontrar un valor de y, o si queremos, podemos asignarle un valor a la y calcular un valor de x. Eso lo podemos hacer con todos los números reales, por lo tanto tenemos infinitas soluciones. Podemos representar gráficamente estas soluciones mediante líneas rectas en el plano cartesiano. Y bajo ese concepto, entendemos entonces que podemos interpretar estas ecuaciones lineales de dos incógnitas como funciones de primer grado. Es decir, podemos entender esta ecuación como una función lineal escribiéndola de la forma f de x es igual a m por x o y igual a m por x, donde m es un número real que vamos a denominar pendiente. Por ejemplo, la función f de x es igual a 5x, le asignamos libremente valores a la x menos 1, 0 y 1. Basta con 2, en este caso, para el ejemplo, lo hago con 3. Calculamos el valor del y, 5 por menos 1 es igual a menos 5, se genera el punto menos 1, menos 5. Menos 1, menos 5. Marco el punto. Si reemplazo el 0, 5 por 0 me va a quedar 0, se genera el punto 0, 0. Ahí está el punto 0, 0 o punto de origen. Si reemplazo el 1 me va a quedar 1,5. 1,5. Trazamos con una línea recta que pase por dichos puntos. Todos los puntos de esta línea recta representan las infinitas soluciones de la ecuación lineal y es igual a 5x. Podemos observar también que la recta en este caso es creciente, ¿ya? Cuando tiene esta forma es creciente, y esto se debe al valor positivo de la pendiente. M es igual a 5, es un número positivo, por lo tanto, cualquier otra recta que queramos representar y sabiendo que su pendiente es positiva, la recta va a tener esta forma de ser creciente. La pendiente además nos entrega la inclinación de la recta. Si vemos un segundo ejemplo donde f de x es igual a menos 2x, reemplazamos los mismos valores u otros, ¿ya? Recuerden que la x la podemos asignar libremente. Multiplicamos, nos va a quedar menos 2 por menos 1 sería 2, se genera el punto menos 1,2, menos 2 por 0 nuevamente me genera el punto de origen, y menos 2 por 1 me queda menos 2, se genera el punto 1, menos 2. Lo gráfico en el plano, menos 1, 2, 0, 0, 1, menos 2 y trazamos la línea recta. En este caso la recta que se forma es decreciente y esto se debe al valor negativo de la pendiente que es menos 2. Cualquier recta cuya pendiente sea negativa va a tener esta forma decreciente, más o menos inclinada, pero decreciente. También dentro de las funciones de primer grado tenemos las funciones del tipo afín, que tienen la forma f de x igual a mx más n, donde m sigue representando la pendiente y n es el coeficiente de posición, que nos va a indicar dónde la recta corta al eje y. Por ejemplo, f de x es igual a 2x más 3, reemplazamos el x por menos 1, 2 por menos 1 más 3, la multiplicación primero, menos 2 más 3 es igual a 1, tengo el punto menos 1,1. Menos 1,1. Si reemplazo el 0 en la x, 2 por 0 es, por supuesto, 0 más 3 me queda 3, que es nuestro coeficiente de posición, 0,3. 0,3. Me está indicando el 3 sin la necesidad de hacer este punto. ¿Ya? 0,3 ya sabíamos por el 3 que está acá en la función que la recta cortaba el eje y en 3, ¿ya? En el valor 3. Si el x vale 1, el resultado del y es 5, tengo el punto 1,5, los unimos con una línea recta y tenemos la representación gráfica de esta ecuación lineal con dos incógnitas o de esta función afín si lo estamos interpretando como una función.
Podemos observar además que como la pendiente es positiva 2, la recta es creciente. Coeficiente de posición, insisto, el punto donde la recta corta al eje Y. En este caso, el n igual a 3, que está marcado acá, en este punto, 0,3. Otro ejemplo también de función afín. F de x es igual a menos 3x más 1. Reemplazo los valores, genero los puntos y graficamos menos 1,4, 0,1, 1, menos 2. Los unimos con una línea recta, que en este caso es decreciente porque la pendiente es negativa, y la recta corta al eje Y en 1, en el valor 1, o en el punto 0,1, que está marcado acá también en nuestra tabla. Ahora, podemos preguntarnos además si es posible determinar la expresión algebraica de la función o de la ecuación lineal de dos incógnitas conociendo dos puntos de la gráfica. En definitiva, tratar de hacer el ejercicio un poco al revés de lo que estábamos viendo recién. Como un primer ejemplo, nos dicen determine la función que pasa por los puntos del plano, ¿ya? A 2,4 y B 5,10. Podemos con los puntos hacernos una idea de la función gráficamente 2,4, 5,10. Ya sabemos por la forma de la gráfica que tiene que ser una recta creciente, es decir, su pendiente tiene que ser positiva. Podemos basar esto en un análisis del comportamiento de los puntos a través de la tabla. X, cuando el x vale 2, el y vale 4, que lo puedo escribir como 2 por 2. Cuando el x vale 5, el y vale 10, que lo puedo escribir como 2 por 5. Fíjense que el 2 se mantiene constante y va cambiando el valor de la x, 2 o 5 de acuerdo a los puntos que me dieron. Por lo tanto, si lo asigno a un valor x cualquiera, para calcular el valor del y entiendo que lo debo multiplicar por 2. Es decir, llego a la conclusión de que la fórmula es y igual a 2x, a través de un análisis simplemente de la forma del comportamiento de los valores del y en función de los valores del x. Pero en este caso es sencillo hacerlo de esta manera porque el comportamiento es simplemente multiplicar por 2. Si el comportamiento estuviera asociado a otros números que no sean tan fáciles de determinar simplemente por el análisis visual o analítico de los valores de la tabla, es conveniente tener una fórmula que nos permita llegar a este resultado. Esa fórmula es la que vamos a ver en el desarrollo opción 2, un desarrollo completamente algebraico. En este caso utilizamos la fórmula que está destacada acá en negrita, es y igual a y2 menos y1, o la diferencia de las coordenadas y dividido en la diferencia de las coordenadas x, x2 menos x1, por x menos x1 más y1, donde la y la x representan las incógnitas del problema o las variables del problema y los valores particulares x1 y 1, x2 y 2 son los puntos que nos entregan como información del problema. En el ejemplo nos decían que A era 2,4 y B 5,10. Por lo tanto podemos decir que x1 es igual a 2 y 1 es igual a 4. x2 es igual a 5 y el y2 es igual a 10. Reemplazamos en la fórmula entonces 10 menos 4, la diferencia de los valores del y, 10 menos 4, 5 menos 2, la diferencia de los valores de x, 5 menos 2. X menos 2, que sería el x1, más 4, nuestro y1. Es decir, en la fórmula solamente debemos reemplazar de manera ordenada los valores particulares de x1 y 1, x2 y 2, que es una información que se nos entrega al momento de plantearnos el enunciado del problema. Luego de eso, para abajo es solamente hacer la operatoria teniendo cuidado de los cambios de signos que correspondan, ya sea en una operatoria de división, multiplicación o de las sumas o restas que se generen. 10 menos 4 es 6, 5 menos 2 es 3, mantengo lo demás
6 dividido en 3 es 2. Voy a eliminar el paréntesis, 2 por x, 2x, 2 por menos 2, menos 4. Voy bajando el más 4, menos 4 y más 4 se eliminan y me queda simplemente y es igual a 2x, que es, por supuesto, la misma fórmula que habíamos encontrado utilizando la opción 1 a través del análisis de los puntos y de la tabla, pero ahora lo hemos hecho a través de esta fórmula que es completamente algebraica. Veamos otro ejemplo. Determine la función que basa con los puntos a menos 1,10 y b 4, menos 5. En este caso, x1 es igual a menos 1, y1 es igual a 10, x2 es igual a 4, el y2 es igual a menos 5. Reemplazamos en la fórmula menos 5 menos 10, y2 menos y1, dividido en x2 menos x1, que sería 4, menos menos 1, el menos de la fórmula y el menos 1 de la x. X menos menos 1. Acá, ¿cierto? El menos 1 de nuevo de el valor que tiene el x1 en este caso y el menos de la fórmula. Más 10 que sería el y1. Menos 5 y menos 10 nos queda menos 15. Cambio de signo, menos y menos, acá nos va a quedar 4 más 1. Acá asumimos la regla de la multiplicación, menos por menos me da más. Lo mismo acá, menos por menos me da más 1. Menos 15 dividido en 5 me da menos 3. Un número negativo dividido en uno positivo me queda negativo. Elimino los paréntesis, menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por 1 me da menos 3, bajo el 10 que lo hemos ido manteniendo en todos los pasos anteriores. Menos 3 más 10 me da 7 positivo. Por lo tanto, la fórmula de la función es y igual a menos 3x más 7, o si queremos escribirla como f de x igual a menos 3x más 7. Por lo tanto, a través de estos ejemplos hemos visto que podemos conocer la fórmula de la función de primer grado conociendo dos puntos de su gráfica y además que las funciones de primer grado, como la que hemos visto, ¿cierto? Las podemos asociar con las ecuaciones lineales con dos incógnitas de primer grado también.